Creencias y fe, veneno para el espíritu. Comencemos. No será hasta que hayas puesto en duda todo lo que te enseñaron y sabes que comenzarás a liberarte de tus propias ataduras. En favor de la liberación espiritual, te han enseñado que la fe es grata a los ojos de Dios, pero nunca te han dicho de cuál Dios, ni tampoco lo has oído de su boca, como muchas otras cosas y sobre todo las que tienen que ver con las creencias. Has aceptado como verdad lo que otros te han dicho, basados en libros que otros han escrito, interpretado y manipulado. La realidad con la que tienes que enfrentarte es que en momentos realmente difíciles ese Dios sigue en silencio y la respuesta de tu pastor seguirá siendo: ten fe. Dios te pone pruebas, te exige sacrificios y como el Abraham bíblico, sacrificarías a tu hijo con tal de agradar a los ojos de Dios, ¿o no? Y en última instancia, ¿por qué Dios habría de pedirte algo así? ¿Por qué Dios se lo pidió a Abraham? No voy a discutir fuera de contexto los dichos bíblicos, ni siquiera mencionar la realidad de que la Biblia es copia de textos sumerios anteriores y de que fue modificada por intereses ajenos a la realidad espiritual. En principio debo decirte que el alma no es lo mismo que el espíritu. Mientras que el alma es un derecho de vida, algo que obtienes por el solo acto de haber nacido humano, el espíritu es algo que puedes ganar o perder, dependiendo esto de tus propias decisiones y acciones. No creas que seguir una creencia equivocada no te traerá consecuencias. Hacerlo es la mayor falta de responsabilidad con respecto a tu propia vida que puedas cometer. Tú sabrás si esto es grato a los ojos de algún Dios. Cada vez que intentes un camino espiritual a través de una institución religiosa, serás avasallado por una gran cantidad de creencias, conceptos que deberás aceptar por fe y te serán repetidos hasta que no te quede el menor deseo de ponerlos en duda. De hecho, ponerlos en duda puede considerarse un error grave. De hecho, repito, has sido bombardeado con creencias desde que naciste. La humanidad está en grave crisis, a pesar de los más de 2000 años de creencias religiosas predominantes. Creencias que han fallado a lo largo de la historia, fallado en crear una civilización justa, fallado en obtener mejores seres humanos, fallado en lograr que el hombre halle la felicidad en vida. A cambio de esto te han convencido que sufrir y ser humillado es grato a los ojos de Dios. Reconoces con facilidad, gracias a los medios de comunicación, donde fallan otras religiones. Para el cristiano, los musulmanes son salvajes. Para los musulmanes, los cristianos son corruptos. Para los judíos, los cristianos son goyim y segregacionistas. Para los cristianos, los judíos son avaros y segregacionistas. Casi nadie se anima contra los budistas, porque poco se sabe en Occidente de esa religión, tan poco que ni siquiera da argumentos para disentir. Sin embargo, es una poderosa arma de convencimiento para todo aquel que haya superado el prejuicio de dudar. Déjame decirte que el peor enemigo que tienes para ligar tu vida a un espíritu puro, original de la verdadera fuente universal, es justamente tu paquete de creencias. Todo lo que te han contado y enseñado es mentira, pero no ha sido una mentira liviana, sino que se trata de una programación inteligente para lograr un objetivo, que seas manso y te sientas confundido. Pon la otra mejilla
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico ingrese al paraíso. Todo lo que no tienes aquí lo tendrás en el cielo. ¿Por qué alguien está interesado que no reclames aquí? ¿Tú crees que es Dios el que expresa ese interés? No digo que no creas en Dios, digo que no creas en nada, que te limpies interiormente de todo lo que crees y des lugar a que la verdad entre en ti. ¿Sabes por qué no lo has hecho antes? Porque te han inculcado el temor. La duda es mala a los ojos de Dios. Debes creer porque sí, porque te lo han dicho, porque desde niño te han limitado el preguntar. Si te vacías de toda creencia, no es el diablo el que entrará en tu vida. ¿Acaso crees que este mundo está gobernado por Dios? ¿Tú crees que un padre amoroso permitiría todas las aberraciones que se cometen, incluidas las que los mismos sacerdotes realizan? Date a ti mismo el permiso de dejar de creer para comenzar a ser, para que ese espíritu original entre en ti. No es que entrara como si fuera una posesión demoníaca, mejor dicho, para que recuerdes cómo eras originalmente. ¿Sabes? Las creencias se guardan en la memoria y afectan la herencia genética. Tus creencias forman parte de tu genética, por eso te enfermas, por eso te frustras y por eso también transmitirás toda la basura que has absorbido a tus hijos y nietos. Y nos han llenado de creencias y conceptos que afectan nuestros juicios de valor para que no entre en nuestra vida la realidad. El peso de las creencias almacenado en nuestro genoma se comunica con los genes de todos los seres humanos y conforman lo que llaman en psicología inconsciente colectivo. Esto produce un fenómeno por el efecto del centésimo mono. Lo que cree cierta cantidad de personas pasa a formar parte de la creencia de todos. Claro que en algunos esta creencia se manifestará en forma negativa, pero siempre estará presente. El valor negativo o positivo se establecerá de acuerdo con el peso de otras creencias. Por ejemplo, el rechazo de los judíos a la figura de Jesús. De la misma manera, cuando el efecto del centésimo mono afecte el inconsciente colectivo con la experiencia del cambio positivo producido por la eliminación de las creencias, toda la humanidad recibirá y manifestará el cambio. Deshacerse de las creencias no significa volverse ateo. De hecho, los ateos creen en cosas tales como la teoría de la evolución de las especies de Darwin, la cual es nada más que una teoría, no una ley, pero la han convertido en su Biblia. Estas creencias que sustentan los escépticos, lejos de ponerlos en la posición privilegiada de listos, como ellos creen, responden a limitaciones conceptuales muy rígidas que los aleja mucho de ser librepensadores. La eliminación de las creencias implica la desprogramación del inconsciente, lo cual nos pone en una situación de asombro o inocencia conceptual que nos permite la percepción de nuevas realidades. Esta desprogramación se produce en principio por la simple decisión firme y sincera de hacerlo, y en segundo lugar, por el método que utilicemos. Repito, no será hasta que hayas puesto en duda todo lo que te enseñaron y sabes que comenzarás a liberarte de tus propias ataduras. ¿Cómo desprogramarse? Después de muchos años de seguir las enseñanzas de Blavatsky, Buda, Nichiren, masonería, rosacruces, etc., llegaron a mis manos ciertos escritos que me sacudieron la idea de que estaba en el camino correcto. Solemos creer que la enseñanza nos va a llegar digerida,
clara y consistente, con un manual paso a paso de cómo seguirla, pero no es así. La enseñanza llega contaminada, lo bastante contaminada como para que nos perdamos en un mar de confusión, encubierto en una fantasiosa idea de liberación espiritual. Una vez que entendí que todas mis creencias estaban viciadas y que argumentos en contra de ellas también podrían estarlo, opté por no creer en nada. Esto es, recibir todo concepto abiertamente, pero dejándolo en cuarentena, como hacen las computadoras con los virus. Esto me llevó a darme cuenta que de una manera u otra todas mis creencias eran descartables. Al no tener algo en que aferrarme, ni ningún recipiente donde recibir las opiniones de los demás, dejé de reaccionar a ellos y comencé a verlos desde afuera, como se realiza en la meditación vipassana. Esto tuvo efectos secundarios que no noté hasta que tuve una conversación con mi amiga Minerva, quien me habló de un psicólogo argentino llamado Marcelo Aquistapace, que utiliza un sistema parecido al método Silva para eliminar adicciones, fumar, comer excesivamente, etc. Al relatarme el procedimiento y sus consecuencias, me di cuenta de que tal vez el método podía servir para lograr una desprogramación total. Lo fundamental en todo el proceso de eliminar la programación es mantenerse equilibrado y sincero en la percepción de nuestros logros, tratando en lo posible de que tampoco los consideremos logros, sino un regreso a la conciencia original. Si lo que resulta de tu experiencia lo consideras un avance que te coloca por encima de los demás, estarás en presencia de otra línea programática del demiurgo. El proceso consiste en un ritual de control mental, en el cual te imaginas caminando un largo camino en ambiente natural, en el que rememoras los olores y sensaciones de una caminata por el bosque, llegando a sentir inclusive el mullido terreno cubierto de agujas de pinos secas, los diferentes olores de las plantas, el canto de los pájaros, etc. Esto produce una activación de la memoria instintiva y coloca la mente especulativa en estado alfa de mayor quietud, pero consciente. Una vez recorrido el camino, llegas a un sitio donde se te ofrece lo que quieres eliminar. Lo comes y rememoras el gusto y la sensación de hacerlo, pero luego te llevan a un sitio donde ves cómo lo preparan e imaginas allí las cosas más atroces y disgustantes. El psicólogo lo lleva mediante un proceso guiado donde te relata lo que estarás viendo. Luego de eso te vuelven a dar lo que quieres eliminar, pero ahora el gusto y toda la sensación ha cambiado para volverse repugnante. Ese es el proceso aproximado del sistema de Marcelo, pero lo que nosotros queremos no es dejar de comer, sino extraer creencias de nuestro inconsciente. Antes de pasar a eso, quiero comentarte que después de algunos años de haber comenzado mi proceso de purificación conceptual, comencé a percibir ciertos efectos colaterales. Recuerdo que en una época de mi última niñez me gustaba mucho la Coca-Cola. Por suerte, mis padres no agasajaban mis gustos, pero todavía recuerdo su gusto refrescante y dulzón, sobre todo después de hacer deportes al aire libre. Durante muchos años dejé de tomarla porque otras bebidas la desplazaron de mis preferencias. Volví a probarla hace poco y su sabor me resultó totalmente desagradable. ¿Qué es lo que sucedió? Con el tiempo me di cuenta que ese disgusto se ampliaba hacia otras cosas. Películas, noticias, discursos, sobre todo los de tono emotivo, como si lo que estuviera percibiendo no fuera ya la imagen programada, sino el verdadero contenido de la energía del fenómeno. Lo que percibimos como gusto y disgusto en nuestras vidas es parte de la programación,
que actúa engañando a nuestro cerebro mediante ondas electromagnéticas que hacen, por ejemplo, que percibamos el gusto de la Coca-Cola como sabroso, idem las hamburguesas y otras delicias. En rasgos generales, apelando a nuestra memoria primitiva, aceptamos como sabroso cualquier alimento que provea energía inmediata, ya que en el pasado remoto esto era fundamental para sobrevivir, lo cual explica nuestra adicción al azúcar y a las grasas. Hay otros olores, colores y vibraciones que pueden unirse para que rememoremos estados de ánimo. Por ejemplo, el olor a vainilla produce confort, como si uno estuviera en su hogar. Todo eso es programación, porque obviamente no es real. El sistema de Marcelo adaptado adecuadamente nos puede dar la clave para devaluar nuestras creencias, pero el solo hecho de querer hacerlo se debe a un entendimiento de las cosas que supera la propia programación. Quiero decir que tu decisión de desprogramarte será, en grado principal, el mayor requisito para lograrlo. Sugiero que el estar atentos a nuestras propias reacciones, sobre todo cuando somos puestos a prueba por cerebros mediocres, nos puede dar buenos indicios de nuestro avance. Sin embargo, la base de todo es lograr restarle importancia a nuestro ego personal, a la personalidad superficial, y alimentar la intención de aumentar la presencia de nuestro alter ego, el verdadero yo. El ego personal se asienta en lo que creemos saber y lo que creemos ser, es decir, en nuestras creencias y conceptos. ¿Qué pasa si ya no creemos en ello? ¿Qué pasa si dejamos que el ser fluya sin estar creando juicio de valores para cada uno de sus pasos?